Eso es bilateral, nos quedamos acá juntos haciéndonos compañía. Y ahora también para aprender un poco, abrimos este espacio de cada día para desagotar algunas dudas que generan justamente el coronavirus, la cuarentena, el uso del barbijo. ¿Por qué hablamos siempre de la curva, que se aplana, que se achata, que eso, por qué es bueno, por qué es malo? Bueno, todas estas cosas que por ahí las estamos hablando mucho desde acá y las repetimos. Ahora vamos a poner un poco blanco sobre negro con un médico y docente, formador de médicos, Gustavo Papalardo, el Pollo, el querido Pollo del Instituto Tejedor. Hola, Pollo. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, chicos? Bien, ¿y a vos? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bien, ¿en qué situación estás vos? ¿Cómo estás atravesando esta cuarentena? ¿Estás trabajando vía online? Estoy trabajando con clases virtuales acá, desde mi pollicueva, digamos. Este es el pizarrón y bueno, los fibrones. El día previo a que se decretara la cuarentena salí corriendo a comprar todos los elementos. Así que bueno, estoy dando clases virtuales desde acá y comunicándome con mis alumnos de la manera que puedo. Claro. Mi pequeño aporte desde acá. Bueno, hay un viral, es un video que se viralizó, que está de fondo, que hizo justamente a quien tenemos ahora como invitado a nuestro Living de cada día, donde explicás, o me gustaría que lo expliques ahora muy brevemente, porque los tiempos del video no van a encapsularse ahora en el programa de tele, pero contanos brevemente qué fue lo que explicaste y por qué crees que también se viralizó tanto. Bueno, mirá, en realidad ese fue un video que justo cuando se estaba por decretar la cuarentena, yo todavía no había cuarentena, pero ya se venía viendo que iba a haber. Filmé unos videos en el instituto, unas clases virtuales para los chicos, y se me ocurrió filmar antes algo que sirviese como para decirles un poco, remarcarles la importancia en el caso de que se decretase la cuarentena, la importancia que tenía. Pero que estaba destinado a mis alumnos y a la familia de mis alumnos. Era, digamos, mi aporte en promoción y prevención para digamos, mis alumnos. Y bueno, después Sole lo puso en el Rosario 3. Yo nunca supe quién lo había puesto ahí. Ayer me dijo ella que lo había puesto en Rosario 3 y bueno, se viralizó a partir de ahí. Sí. Pero está bien porque, qué sé yo, los conceptos vertidos ahí no es nada que no se escuche en otros lados, pero simplemente remarcar la importancia, como decía, de la cuarentena, porque es la única arma efectiva que tenemos en estos momentos para combatir la epidemia, para aplanar la curva, como se dice en todos lados, de tal manera de que no nos veamos desbordados, sobre todo el sistema de salud, como se está viendo en otros países, donde a lo mejor no tomaron estas medidas de manera temprana. Algunos se pueden preguntar. Sí, eso, Pollo, quedémonos en eso, porque creo que el valor del video tiene que ver justamente con explicar por qué, si siempre hablamos de que la curva tiene que estar chata, que se tiene que aplanar, ¿qué significa eso? ¿Por qué es importante que la curva, que también el presidente Alberto Fernández, cuando va extendiendo la cuarentena, nos muestra gráficos que hablan justamente de esa curva que se aplana? ¿Por qué es importante la curva achatada? ¿Qué significa eso? Lo que significa es lo siguiente. Mirá, este es el grafiquito que está en ese video, lo voy a repetir. Dale. Sí. Si nosotros graficamos el número de casos en función del tiempo y tomamos, por ejemplo, un valor umbral de la capacidad del sistema de salud, no es lo mismo que los casos se den muchos en poco tiempo a que se den casos, a lo mejor los mismos casos, pero en más tiempo. Vamos, esta es una curva aplanada, la curva roja, y no sé si se ven bien los colores, pero bueno, lo que quiero decir es, en una enfermedad como esta, donde tiene alta contagiosidad y una letalidad que varía en los distintos países según distintas cuestiones, tales como la composición del número de personas de adultos mayores del país, la capacidad del sistema de salud, las enfermedades prevalentes, un montón de cosas que se están viendo, porque es todo un proceso dinámico y se están estudiando los distintos factores. La capacidad del sistema de salud es clave para sostener a los pacientes críticos. Un estudio que realizaron en China cuando comenzó la pandemia, ya estaba bastante evolucionada en China, en 72.000 pacientes, un estudio epidemiológico, determinó que el 80% tenían casos leves, un 15% casos severos y un 5% casos críticos. Lo que había que internar eran ese 20% y especialmente en terapia intensiva el 5% de casos críticos. Entonces, pero no es lo mismo el 20 o el 5% de 10.000 casos que el 20 o el 5% de 100.000 casos, que es lo que estamos viendo en los países europeos. Entonces, como el sistema de salud tiene una capacidad determinada, y este es un factor modificable, pero no a corto plazo, lo ideal es tratar de aplanar la curva para que nunca se supere ese umbral, o que estemos por lo menos cerca de eso, de tal forma de poder asistir a todos estos pacientes, y eso reduciría
notablemente la mortalidad. En estos casos, acá en Argentina está funcionando, al menos hasta ahora está funcionando. Según las proyecciones del gobierno, para esta época tendríamos que tener unos 40.000 casos, y si nosotros analizamos las curvas de otros países, verdaderamente, Alberto Fernández lo hizo comparativamente con sus filminas en su exposición, y él demostró que nosotros, otros países, a los mismos días que nosotros, desde el inicio de la cuarentena, tenían muchos más casos. Claro. Entonces, la idea es esto, no saturar el sistema de salud. Acá, en el área comprendida en la curva roja, a lo mejor hay exactamente el mismo número de casos que en el área comprendida en la curva azul, pero este patrón epidemiológico seguramente tiene más mortalidad que este patrón epidemiológico. Teniendo en cuenta que es el único recurso seguro que tenemos, evitar el contagio, porque después hay un montón de cosas, estrategias terapéuticas que se están investigando. La Argentina es uno de los primeros 10 países, ahora hay como 50 países que forman parte de este estudio llamado Solidaridad de la OMS para probar la eficacia de determinadas estrategias terapéuticas. Bueno, pero eso se verá. Estamos en un caso inédito donde estas terapéuticas se tienen que probar en el medio de la pandemia. No tenemos tiempo de probarlas en el laboratorio, después ver lo que pasa, porque mientras tanto está muriendo gente. Entonces, más allá de todos esos recursos terapéuticos, como te decía, o de las vacunas que alguna vez van a aparecer, lo que podemos hacer hoy para controlar esto es reducir el número de contactos mediante el aislamiento social. No tenemos otra cosa. Claro, no hay otro elemento. Bien, la verdad que tiene muchísimas preguntas este aislamiento, porque habla no solamente del estado actual, de respetarlo, de la importancia que tiene, sino también uno empieza ya a querer indagar qué va a pasar cuando esto se cancele, porque uno dice, bueno, vamos controlando el pico de la curva, bueno, y cuando empecemos a salir, cuando empecemos a dosificarle a ese virus la posibilidad de darse en modo propagación, porque va a haber más gente en las calles, porque va a pasar esto, yo, bueno, ¿cómo se piensa o cómo lo ves vos desde el ámbito catedrático, desde el ámbito de la especialización que haces? Mirá, habrá que ver bien cuál es la experiencia de otros países. En estos momentos, por ejemplo, hay países europeos que tienen, por ejemplo, España es un caso, Europa es un caso bastante heterogéneo, digamos, como bloque, porque tiene países que tienen una mortalidad superior a la mortalidad que se acepta para esta enfermedad en promedio. En este momento en el mundo hay unos 2 millones de infectados con unos 120.000 muertos. Esto nos da una mortalidad global general de más o menos un 6%, 5,9%. En los estudios en China daba una mortalidad inferior, 4%. Nosotros estamos viendo países con una mortalidad del 12%, como pueden ser el caso de Italia o el caso del Reino Unido, el caso de Bélgica. España tiene el 10%, junto con Francia, qué sé yo, mortalidad alta. Y después estamos viendo casos como el de Alemania o el de Austria, que tienen mortalidades más bajas, del orden del 3%, 2%. Bueno, algunos de estos países, por ejemplo Austria, van a probar, un periodo de 15 días de salir de la cuarentena, a ver si aumenta el número de contagios, aumenta el número, de muertos, qué sé yo. Entonces, ¿cómo se maneja esto? Entonces, es algo dinámico, como te decía. Nosotros que tenemos la ventaja de haber empezado un poquito más tarde en el hemisferio sur, porque todo vino desde allá, y podemos ver lo que están haciendo otros países y ver si es efectivo. Si vemos que, supongamos que en Austria, que tiene una mortalidad más o menos parecida a la nuestra hoy, que es del 4,4%, un poquito más alta la nuestra que la de Austria, pero en realidad nosotros no tenemos tantos casos todavía, porque tenemos solo 2.000 casos. Si nosotros vemos que ellos salen de la cuarentena y eso no les trae consecuencias negativas, a lo mejor se puede abrir un poquito la cuarentena acá. Si vemos que, por el contrario, el aumento de casos se vuelve a disparar, tendremos que hacerlo con mucha cautela. Claro. Acá hay que actuar con responsabilidad. Uno entiende, por supuesto, que la cuarentena... A ver, en bioética tenemos dos relaciones importantes, que son la relación riesgo-beneficio y la relación costo-beneficio. Desde el punto de vista de la relación riesgo-beneficio, el beneficio de la cuarentena supera los riesgos desde el punto de vista de la salud. Está claro que si no hacemos cuarentena tendríamos mucho más enfermos y mucho más muertos. Eso está claro. Después está la otra relación, la costo-beneficio. El costo económico de mantener la cuarentena, por supuesto que es muy elevado. Entonces, no se puede mantener una cuarentena eterna, todos lo sabemos eso. Por eso se irá viendo. Claro. Se irán abriendo ciertas actividades. Pero tiene que hacerse todo con responsabilidad. Yo creo que el camino que siguió Argentina hasta ahora es el adecuado. El gobierno actuó con celeridad, no en forma unipersonal, decisiones personales del presidente, sino que el tipo se asesora con un comité de expertos también trabajarán sobre prueba y error, porque hay algunas cosas, esto es nuevo, estamos viendo lo que pasa en otros países, y bueno,
y algunas medidas, ustedes vieron que, por ejemplo, el uso del barbijo al principio era desaconsejado, ahora se aconseja, se van viendo, esto es todo muy dinámico. Lo importante es tener una mentalidad abierta, y si vos te equivocaste en algo que, por ejemplo, lo que pasó con los jubilados ese viernes fatídico, pasado, bueno, eso después al toque, al otro día ya se habían ajustado algunas cosas, algunas clavijas, y yo creo que eso es lo que hay que hacer. Si hay que volver sobre los pasos, hay que volver sobre los pasos, hay que ser tan dinámico como lo es esta pandemia. Pollo, me quedo con esto que señalabas antes, el gobierno se reúne de expertos, en este sentido, por supuesto, destacamos el trabajo de los científicos del Malbrán, que lograron reconstruir, decodificar el genoma del COVID-19 que anda circulando en Argentina. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué significa reconstruir el genoma? ¿Para qué puede servir esto? Mira, es un logro impresionante, es decir, no todos los países lo han logrado hacer. O sea que hay que sacarse el sombrero para la ciencia argentina y en este caso para los investigadores del Malbrán. Los tipos en un mes, desde el primer caso, mes y medio, lograron decodificar el genoma del virus que circula en nuestro país. Entonces, descubrieron que hay 3 variantes del virus, o sea, porque es un virus, como en general los coronavirus son virus que tienen un ácido nucleico que es el ácido ribonucleico. Hay 2 tipos de virus, los que tienen ADN y los que tienen ARN. El coronavirus tiene ARN. Y muta, permanentemente muta. Esto no significa que se haga más agresivo o no, podría ocurrir, también podría ocurrir que desaparezca. La cuestión es que es importante identificar las mutaciones para identificar las proteínas que tiene el virus como posibles estrategias para la elaboración de una vacuna o de una estrategia terapéutica. Así que es un logro muy significativo. Pollo, sí, claro. ¿Eso quiere decir que el virus que circula acá en Argentina no es el mismo que circula, por ejemplo, en España o en Chile mismo? En realidad, bueno, cada país tiene puede tener su particularidad, su acúmulo de mutaciones. Lo que se demostró es que hay 3 cepas diferentes, 2 que provienen de Europa y una que proviene de la costa oeste de Estados Unidos. O sea que en realidad no es que es un virus argentino, no estoy diciendo eso. El virus que circula en Argentina tiene similitudes con 2 cepas que circulan en los virus europeos y una cepa que circula en Estados Unidos en la región de California. Que probablemente, como los primeros casos en Argentina fueron importados, como en todos los países del mundo, menos en China, que es donde surgió la enfermedad, es obvio que, de acuerdo a los pacientes, a las personas infectadas que vinieron de Europa o las personas infectadas que vinieron de Estados Unidos, trajeron el virus. Después se infectaron en primera instancia sus contactos cercanos y después empezó a hacerse comunitario. Ahora circula. El que circula son esos 3. No se han encontrado variedades o mutaciones, digamos, un virus nuevo, completamente nuevo en Argentina. Nada por el estilo. Bien. Bueno, por último, no sé si nos estás viendo, si tenés una pantalla por ahí cerca, Pollo, pero la pregunta incluye este objeto que hoy en día es uno de los más utilizados, requeridos, afamados, que es el barbijo, que de hecho no cambia tanto. Mira, me lo pongo al aire como para que se pueda ejemplificar también. Se lo puso formato bien. casero, me lo hizo mi suegra, está buenísimo, mirá qué confección que tiene también en los bordes. Sí, está bien, está bien. Me lo puse bien, igualmente lo voy a lavar. Lo está tocando demasiado, no hay que manipular. Pasa que la televisión también implica esto, ¿no? Algunos sacrificios que puedo llegar a hacer. Nada. Después yo acá se lo lavo porque ya lo lavé, de hecho, porque es reutilizable. Pero quiero decir, ¿cuál es tu postura? Y quiero preguntarte más que nada, ¿cuál es tu postura con respecto a la utilización del barbijo? Si bien ya está muy instalada, ¿qué recomendás vos? Yo recomiendo, por supuesto, que se use, porque en realidad, a ver, volviendo a lo que decíamos antes, la relación riesgo-beneficio. No hay riesgos. Al principio se decía, había como una opinión de que el uso de barbijo podría perjudicarte y no te traía beneficios porque aumentaba la humedad, la calidad bucal. Claro. Nada de eso fue demostrado, y lo que por el contrario fue demostrado en un estudio de japoneses es que los pacientes aparentemente asintomáticos, que podrían ser propagadores de la enfermedad, podrían transmitir el virus al hablar. Entonces, si bien, incluso acá cuando estamos hablando de barbijos para uso comunitario, estamos hablando de los barbijos quirúrgicos, los de filtro N95, estos son los que se usan en el personal sanitario. Claro. Y los barbijos más sencillos que se pueden utilizar, incluso los de elaboración casera, que ya han explicado en un montón de lugares cómo se hacen, sirven fundamentalmente para que vos, en caso de que no lo sepas, si sos propagador, porque sos una persona asintomática, vos no expulses el virus, por ejemplo, al hablar. ¿Entendés? Si vos probablemente con un barbijo de eso, te encuentres con una persona que está infectada y que tiene sintomática y te tose, a lo mejor ese barbijo no te protege a vos. Porque no es un barbijo quirúrgico, ¿entendés? Pero sí te protegería
si una persona te habla, ¿no es cierto?, y la carga viral que expulsa es mínima porque es una asintomática. Entonces, a ver, vamos a resumir. Los beneficios superan los riesgos. Entonces, ¿por qué no usarlo? Los orientales lo usan, en Corea del Sur se usa, uno los mira con extrañeza, como que es una cosa, o ves imágenes incluso de la pandemia de la gripe A en el 2009, se veía, qué sé yo, que en el subterráneo de los países sí, ya lo todo el mundo andaba con barbijo. Y a uno le parecía algo extraño, algo como alienígena casi. Bueno, no hay nada, no es malo usarlo y por el contrario, pareciera estar demostrado que trae un efecto de control de la pandemia, al menos cuando vos tenés que necesariamente desplazarte, sobre todo en los transportes públicos, ni hablar, es uno de los focos de infección más importantes. Pero bueno, si lo tomamos como hecho habitual, chicos, esta pandemia va a traer la modificación de una serie de conductas, nuevos paradigmas sociales, económicos, en salud pública, etcétera. Cuando pase la pandemia, que va a pasar más tarde o más temprano, nos encontraremos con un rediseño, digamos, de nuestra vida cotidiana. Y a lo mejor algunas prácticas cotidianas que teníamos instauradas antes van a desaparecer, los abrazos efusivos, el saludo con los besos, lamentablemente para nosotros que somos latinos a lo mejor tienden a desaparecer, y otras prácticas a las que no estamos acostumbrados, como el uso del barbijo en los transportes públicos, en los lugares cerrados, a lo mejor es una práctica que a futuro se empiece a instaurar. No lo sabemos, pero evidentemente nosotros tenemos que rever nuestras conductas porque esta pandemia no ocurrió de casualidad. Pollo, entonces para cerrar, barbijo sí, es recomendable y se pone por el elástico y no se manosea tanto como recién ahí que cayó en el error mi compañero, pero es el barbijo de él que después lo va a lavar. Lo tengo en el bolsillo ahora, Soledad, así que por lo menos tengo. Bueno, Pollo, ha sido un gusto, es muy importante obviamente que esta información, porque lo trascendental para mí en estos casos es cómo se divulga esa información que vos bien decías, está. El tema es cómo te la transmiten, cómo te la traducen y cómo te la ponen en una pizarra como hiciste vos, y eso nos ayuda muchísimo a los que necesitamos que la bajen al llano, a la tierra, a la información que tiene muchos cifrados por los lenguajes científicos que manejan. ¿Algo más? No, simplemente que, bueno, quédense todos en su casa, salvo aquellos que necesiten salir por alguna cuestión y que estén habilitados para ello, y cuídense mucho. Esto va a pasar como pasan todas las pandemias y nos dejará una enseñanza. Dale, Pollo, muchas gracias. Pollo.